Comenzamos la noche pasada viendo al profeta Jeremías entrar a la casa del alfarero y ver que en aquel lugar la mano del alfarero estaba trabajando sobre la rueda y él estaba haciendo una vasija de barro. Y vimos, hermanos, que la vasija de barro ella se rompió en manos del alfarero. Y nos estuvimos preguntando por qué eso ocurrió. Y queridos, una de las razones por las cuales la vasija se rompe en manos del alfarero es el pecado. Es el pecado. Y hoy quiero hablar un poquito de esa realidad. Quiero explicar que una de las razones por las cuales, aún bajo los tratos divinos, muchas veces sentimos profunda ansiedad, angustia, aflicciones, es debido a la mundanalidad, a que portamos dentro de nosotros un corazón mundano. Ahora bien, déjame explicar rápidamente a qué me refiero por mundanalidad. Por mundanalidad no estoy hablando de vivir una vida lasciva o vivir una vida desordenada, aunque en efecto eso también pueda estar ocurriendo. Puedan haber prácticas pecaminosas que puedan estar operando en nuestras vidas. Pero cuando hablo de la mundanalidad, estoy hablando del pecado del corazón. Estoy hablando de un pecado no mortificado que tal vez no esté expresándose de manera evidente, pero está habitando en el alma. Y es que estoy amando de manera desordenada las cosas creadas. Mi corazón, aunque no lo exprese, él está amando y buscando cosas creadas por encima del Creador. Y queridos hermanos, a veces nos preguntamos, mira, yo conozco la doctrina, yo me esfuerzo por más o menos seguir los parámetros bíblicos, yo voy a la iglesia, pero mi corazón sencillamente no encuentra comunión con Dios, no encuentra paz, no encuentra gozo. ¿Qué está pasando? Pues muchas veces lo que está ocurriendo, hermanos, es que hay mundanalidad en el corazón y el Señor tiene que tratar con eso. Cuando el corazón, él está cargado de mundanalidad, cuando hay pasiones desordenadas por las cosas creadas que están habitando y militando en el alma, lo que acontece de manera inevitable es que nosotros somos completamente incapaces de percibir la obra de Dios en nuestras vidas y empezamos a dudar referente a sus propósitos para con nosotros y a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No logramos entenderlo, dudamos de Dios, dudamos de su mano operando en nosotros porque lo que hay en nuestros corazones es pecado. Es pecado, es mundanalidad, amor al mundo. Quiero hablar un poco de eso en esta noche, pidiéndole al Señor que en alguna medida Él también pueda traer arrepentimiento a nuestros corazones. Yo quiero invitaros hoy a abrir la palabra en el Salmo 73. Salmo 73, y vamos a estar considerando esta realidad a partir de la crisis bien conocida del salmista desarrollada en este Salmo. Salmo 73, un salmista que duda de la providencia de Dios a causa de la mundanalidad. Vamos a leer el Salmo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice así la Escritura, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán y destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Hasta aquí la lectura bíblica. Queridos hermanos, me interesa conocer un poco más a fondo qué puede promover en la vida de una persona la afirmación que encontramos en los versículos 25 y 26. Y quiero volver a leer estos dos versículos. Dice así el salmista, él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Queridos hermanos, este es un hombre que reconoce doctrinal y afectivamente a partir del corazón que en Dios se encuentra su más alto bien. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Nada. Y nada fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por lo tanto, él reconoce que su más alto bien es Dios. Y que aun cuando él perdiese todas las cosas, ya sea por enfermedad física o por fragilidad de espíritu, mi carne y mi corazón desfallecen, él mantendría estabilidad y contentamiento. Considerad conmigo, mas la roca de mi corazón, estabilidad, y mi porción, contentamiento, es Dios para siempre. Por lo tanto, la estabilidad de su alma, el contentamiento de su corazón son capaces de permanecer, aun cuando la enfermedad física o la debilidad del alma se hacen presentes. Mi carne y mi corazón desfallecen porque yo he aprendido a tener a Dios como el bien último de mi alma. Y por lo tanto, yo vivo la realidad a partir de esta experiencia profunda del corazón. Yo me pregunto cómo es posible llegar ahí. Si yo pudiese pedir un deseo de este lado de la eternidad y en este valle de sombra de muerte que nos toca vivir, sería francamente este. Sería poder decir: mi carne y mi corazón desfallecen, porque esa es una realidad latente. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo puedo llegar a esa realidad? Y el Salmo nos habla un poquito de esa realidad, y el Salmo nos va a enseñar que para poder llegar a esta conclusión, el salmista tuvo que experimentar una crisis profunda, una crisis que tenía que ver en gran parte con la mundanalidad de su corazón y todo lo que de ella derivaba. Yo quiero ver brevemente esta crisis que el salmista tuvo que enfrentar. El salmista comienza con la conclusión de sus reflexiones en el versículo 1. Biblia abierta, vais a ir viendo el texto conmigo. Versículo 1, la conclusión de las reflexiones del salmista. Genial, lo tenemos aquí. Ay, gloria al Señor. Me encanta esto. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dijimos, ¿no? Mundanalidad es el pecado del corazón. Puede no expresarse, pero puede estar latente ahí adentro y traer muchas desdichas al creyente. Okay. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esta era la pregunta que él tenía. La crisis del salmista era la siguiente: ¿es bueno Dios para conmigo? La mundanalidad de su corazón ponía en tela de juicio esta realidad. ¿Es bueno Dios para conmigo? ¿Es bondadoso en su modo de proceder para con mi vida? ¿Es bueno en el fin que se propone? ¿Es bueno en los medios que él utiliza para intentar alcanzar ese fin? Claro, queridos hermanos, a veces no llegamos a verbalizar esta crisis del alma, pero muchas veces ella puede estar presente. Nos preguntamos, bueno, ¿es bueno Dios con mi vida, especialmente cuando sus tratos para conmigo parecen ser demasiado duros? Pero es interesante ver por qué
se trababa esta crisis del salmista. La crisis del salmista se establecía acontecía cuando él establecía un contraste, cuando él comparaba los tratos severos de Dios para con él con la aparente complacencia que Dios demostraba con aquellos que le despreciaban, que vivían lejos de él. Eso es lo que dice el Salmo. Mira lo que dice versículos 2 y 3. Él dice, en cuanto a mí, mira qué fuerte esto, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pasos. Él estuvo a punto de caer en la apostasía por esta realidad. Él estuvo a punto de abandonar la fe por la crisis que él tuvo. Hermanos, la mundanalidad no es poca cosa. Si tú no confrontas el pecado, no solamente en términos externos, pero en tu corazón, el pecado te hace abandonar la fe, te lleva a la apostasía. Eso es lo que casi ocurrió con él. Él dice, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahora nos va a decir la razón. Él dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él estuvo a punto de perder la fe al considerar la prosperidad de los impíos. Él llegó a tener envidia, nos dice el texto, de los arrogantes, de aquellos que encuentran el éxito en la fuerza de sus brazos, que buscan la prosperidad lejos de Dios. La percepción del salmista es que a ellos les iba la vida francamente bien. Habla de eso en los versículos 4 al 12, él nos habla de esa realidad. Por ejemplo, mirad lo que dice en el versículo 4, nos dice, gozan de excelente salud, por lo que no tienen consideración alguna referente a la muerte. Dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte. Versículo 5 dice, no se ven fatigados con los problemas del resto de los mortales, ¿no? Dice, no pasan trabajos como los otros mortales. Versículo 7 dice que ellos logran con creces los deseos de su corazón, por lo que se sienten justificados de enorgullecerse de sus habilidades. Ellos son gente orgullosa porque logra alcanzar lo que pretende alcanzar mediante el ejercicio de sus fuerzas. Y por perversos que sean, nada finalmente parece impedir que ellos alcancen sus propósitos. Y el salmista se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente pueda vivir de este modo y pueda alcanzar aquello que se propone? Pero queridos hermanos, no solamente eso. El salmista es consciente de que eso está ocurriendo a su alrededor, pero además, después de ver esa realidad, él se considera a sí mismo y establece un contraste entre el trato tan distinto que Dios tenía para con él, cuando comparado al que aparentemente tenía con los impíos. Y al comparar esa realidad, él nos dice en el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y ahora mirad qué fuerte el versículo 14, fortísimo. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Queridos hermanos, llegado a este punto es interesante preguntarse, ¿es correcta la evaluación del salmista? ¿De verdad es esto lo que está ocurriendo? ¿Es cierto lo que él nos dice aquí? ¿Es cierta la evaluación que él está haciendo de la realidad? Pues os doy mi parecer al respecto. Por un lado, a mí me parece que la visión que él está teniendo de la realidad está bastante distorsionada a causa de la crisis que él está viviendo. Él parece estar llevando la realidad a extremos bastante fuertes, ¿no es verdad? Lo cierto es que muchas veces los impíos sufren la caída de su soberbia, el Señor viene con su juicio sobre la vida de ellos, y al mismo tiempo los creyentes no están el tiempo entero siendo azotados por el Padre. Tantas veces el Señor viene a bendecirnos, viene a consolar nuestras vidas, viene a ministrarnos con su gracia y con su favor. Por lo tanto, a mí me parece sinceramente que hay en la evaluación del salmista a partir de su crisis, hay un elemento de exageración, posiblemente derivado de la crisis misma, de que él está sufriendo y principalmente de la mundanalidad, como vamos a hablar. Pero aunque hay una visión distorsionada, me parece a mí, de la realidad, por otro lado, me parece que en el fondo, hay un elemento veraz en lo que el salmista está viendo. Hay algo que sí es real de lo que él está viendo en ese lugar. Lo cierto es que el cristiano es introducido, hermanos, y prestad atención a esto, por favor, prestad atención.
El cristiano es introducido en una disciplina de la que nada sabe el inconverso, con el propósito de que encontremos en Dios nuestro mayor bien. Somos constantemente privados de apoyar nuestros corazones en las cosas creadas. Dios, en su bondad, frustra nuestros planes mezquinos para llevarnos una y otra vez hacia Él. Esa es la realidad del creyente. El creyente vive esa experiencia constantemente. Mientras el cristiano es impedido de encontrar su mayor alegría en el trabajo, la familia, el ministerio o ninguna otra cosa creada, el inconverso parece disfrutar sin impedimento de los antojos de su corazón. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente, es muy sencilla, de verdad es sencilla. Bueno, ¿por qué el salmista estaba tan enfadado con este modo de proceder de Dios? ¿Por qué el salmista estaba tan frustrado de que Dios pareciese un león alrededor de él el tiempo entero frustrando sus grandes proyectos de vida? Ya sea en el ámbito laboral, en la familia, en los proyectos, en los estudios o inclusive en el ministerio. ¿Por qué parece que Dios está el tiempo entero cortándome las alas? ¿Por qué no me deja avanzar? Pues nada, lo sabemos porque Dios quería llevarlo hacia Él. Pero ¿por qué el salmista no reconocía esa realidad? ¿Por qué él estaba el tiempo entero enfadado con Dios, frustrado con Dios, lleno de envidias de cara a su prójimo, comparándose el tiempo entero con los demás? ¿Por qué Dios le ha dado a esta hermana hijos y a mí no me ha dado hijos? ¿Por qué le ha dado a este hermano el ministerio que yo no tengo, los dones que yo no tengo? ¿Por qué le ha dado a este el trabajo que yo no tengo? ¿Por qué todo eso estaba habitando y militando en el corazón del salmista? Pues, queridos hermanos, me parece que es muy evidente decir que la única razón, la razón evidente por la que eso estaba ocurriendo es que en el fondo de su corazón él quería las mismas cosas que tenía el impío, ¿sí o no? No hay otra respuesta, es una respuesta bien sencilla, bien evidente. Él estaba enfadado con Dios y estaba envidioso de su prójimo porque en el fondo del corazón lo que él quería eran las mismas cosas. Y él estaba muy frustrado con el modo de proceder de Dios en su vida en términos de disciplina y tratos, porque lo que él albergaba en su corazón era la esperanza de que mediante todos esos tratos Dios le otorgase aquello que quería su corazón. Y él veía que eso sencillamente no estaba ocurriendo. Dios no estaba operando de ese modo. ¿Habéis oído hablar del evangelio de la prosperidad? Habéis oído hablar, ¿no es verdad? Hay muchos predicadores de la prosperidad y nosotros muchas veces hablamos en contra de esa realidad y estamos francamente en contra de aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. El pastor Julián nos estuvo hablando ya del corazón de este evangelio, ¿no es verdad? Buscamos a Dios por deseo de otras cosas. Pero, queridos hermanos, yo quiero deciros que en el fondo todos en alguna medida batallamos con el evangelio de la prosperidad en nuestros corazones. Eso es la mundanalidad. La mundanalidad opera de ese modo en nuestras almas. Nos relacionamos con Dios para buscar de Dios aquello que verdaderamente desea nuestro corazón. Y yo estoy convencido de que muchas de nuestras frustraciones, incredulidades e inclusive ansiedades y depresiones pueden derivar en el fondo de un corazón mundano. De un corazón que en el fondo está buscando otras cosas. Y por lo tanto, para que eso salga de ahí tiene que haber arrepentimiento. El Señor tiene que confrontar tu corazón. El alfarero tiene que llegar ahí adentro y poder poner su mano y decir, tengo que extirpar esto de tu alma. En mi corazón, temor de hombres. ¿Cómo el Señor tiene que batallar con eso en mi alma? Deseos y ambiciones desordenadas en términos del ministerio y del aplauso de los demás. El Señor tiene que el tiempo entero arrancar eso de mí. Y muchas veces cuando derivo en esas realidades, mi corazón empieza a frustrarse también con Dios. Yo quiero decirte algo, hermano, hermana, o tú aprendes cuáles son esos lugares en tu corazón y empiezas a mortificarlos, o no vas a poder avanzar en la senda del salmista. Yo quiero en esta noche, de manera muy sencilla, animarte a evaluar en ese sentido tu corazón y preguntarte, Señor, ¿hay dinámicas de mundanalidad que están operando en mi alma, que están batallando en mi corazón, como lo vemos de manera tan clara en la vida del salmista? Yo quiero animarte a poder orar y decir, Señor,
Ayúdame a reconocer estas realidades en mi corazón. Versículos 17 al 28. Versículos 17 al 28. Vamos a ver de qué modo el salmista venció la crisis. ¿De qué modo el salmista venció esta crisis tan profunda en la que él vio inmersa su alma? Versículo 17, lo primero que vemos es que el salmista, él entró en la presencia de Dios. Así dice, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Aquí es donde todo empieza, ¿no es verdad, hermanos? Una y otra vez, aquí es donde todo empieza. Él entró a la presencia de Dios, él se desnudó delante del Señor. Él le dijo, Señor, aquí estoy, por favor, muestra mi corazón, revela lo que está ahí adentro, dame gracias, Señor, para poder discernir la realidad de mi alma. Eso es lo primero que él hizo. Él entró en la presencia del Señor, él dejó de divagar consigo mismo de cara a las circunstancias y comenzó a evaluar la realidad desde la perspectiva divina. Y es aquí donde siempre comienza el arrepentimiento, cuando nos encontramos con Dios, cuando permitimos que Él sea el que revele la realidad de nuestro corazón, cuando con humildad nos acercamos al Padre y a su palabra. Y es interesante porque en aquel lugar Él reconoció dos principios que enfocaron su visión sobre la realidad, dos principios que le ayudaron a batallar contra la mundanalidad del corazón, contra el amor al mundo. Dos principios bien importantes. El primero de ellos es la realidad de la muerte. La realidad de la muerte, del fin de todas aquellas cosas que más amamos lejos de Dios. Hermanos, hay un fin. Hay un fin en la vida. Dice, entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin. Bueno, el fin de ellos. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero hay un fin. Hay que empezar por ahí. Hay un fin. Todas aquellas cosas que más amamos lejos de Dios tienen un fin, no son eternas, no permanecen. Y finalmente el juicio de Dios siempre está a las puertas. Queridos, desde ahí el salmista pudo ver cuál era el fin de aquellos que buscaban las cosas de este mundo. Versículos 18 al 20 me parecen tan potentes. Él dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, dice, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Me parece esto tan fuerte, menospreciarás su apariencia. Hermanos, qué fuerte. En primer lugar, el salmista se dio cuenta de que la posibilidad de disfrutar de las cosas creadas como un bien último, que es lo que él veía en la realidad de los impíos, es evidencia no del no de la bondad de Dios para con ellos, ni de la indiferencia de Dios para con su impiedad. No. El hecho de que Dios permitiese que el impío pudiese correr a alcanzar aquellas cosas que deseaba y en efecto las alcanzase, era una evidencia de lo que aquí el salmista dice, deslizadero. En otras palabras, es un apresuramiento del juicio sobre la vida de esa persona. Es la imposibilidad de redención, es la imposibilidad de gracia. Cuando Dios no confronta al hombre con la mundanalidad de su corazón, Él lo está enviando con las dos piernas y rapidito al infierno. Es un deslizadero, hermanos, terrible, pero es lo que Él se dio cuenta a partir de la presencia de Dios. En otras palabras, Padre, no hay nada peor que tú permitas que un hombre pueda alcanzar los deseos de su corazón lejos de ti. Es un deslizadero, es ponerlo de cara al infierno. Eso es lo primero que él vio. Hermanos, si eso es real, referente a todos, a todos. Eso es lo primero que él vio. Lejos de Dios, los beneficios que podamos tener a partir de la impiedad son no solamente evidencia de gracia, pero evidencia de deslizadero. Y en el versículo 18 él dice, en asolamiento, dice, los harás caer. En asolamiento los harás caer. Esta palabra me parece tan fuerte, la palabra asolamiento. También, sabes, la puedes traducir como decepción. Cuando tú permites que el hombre impío, él alcance
sin impedimento alguno los deseos de su corazón, tú no solamente los pones en un deslizadero, sino que además los haces caer en una profunda decepción. Y si tú me preguntases, Pedro, dame una definición de la realidad del infierno, ¿cómo tú definirías la realidad del infierno? Yo te diría, entre otras cosas, el infierno es una profunda decepción. Es una profunda decepción. Es aquel lugar en el que con toda claridad se va a poner en evidencia la bancarrota de todo aquello que el hombre buscaba lejos de Dios. De repente la decepción va a ser evidente. El infierno es una infinita decepción. Es una decepción eterna, sufriente, bajo el juicio de la gloria de Dios. Aquel será el lugar en el que se reconocerá la completa ausencia de valor de todo aquello que buscábamos lejos de Dios. En el versículo 19 del texto se nos habla del terror, del juicio de Dios a causa de nuestro adulterio, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, dice la palabra del Señor, de terrores. Qué importante sería que el Espíritu nos dejase ver esa realidad de manera profunda. Todas aquellas cosas que considerábamos tan valiosas y altas serán menospreciadas por el único cuyo veredicto verdaderamente importa, por el único cuya palabra verdaderamente importa. Versículo 20 dice, como sueño del que despierta. Así, Señor, será cuando despertares. Menospreciarás su apariencia. Queridos, todo esto es lo que él vio de aquel a quien el Señor permite avanzar en la búsqueda de las cosas de este mundo, mundanalidad, sin ponerle traba alguna. Y en el fondo eso es lo que su corazón estaba también deseando y buscando. Pero bendito sea el nombre del Señor. El Señor llevó al salmista al arrepentimiento. Y el Señor nos lleva también a nosotros una y otra vez al arrepentimiento. Mira lo que dicen los versículos 21 y 22. Mira lo que sintió el salmista llegado a este punto. Él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Qué fuerte lo que dice ahora. Era como una bestia delante de ti. Queridos hermanos, es tan extraordinariamente más excelente la gloria de Dios que todo aquello que Él ha creado, que el mero hecho de estar buscando algo menor que Él nos hace semejantes, dice aquí el salmista, a las bestias. Y cuando Él se dio cuenta de esa realidad, fue tan consciente de esa realidad que Él no solamente la tuvo como una interpretación de su mente, dice que Él empezó a sentir que punzadas en su corazón. Hermanos, cuando eso ocurre, el arrepentimiento está operando. El arrepentimiento no es solamente el conocer algo que es incorrecto delante de Dios. Por ejemplo, yo sé que es mundanalidad buscar esto por encima de Él, pero es cuando el alma percibe por una obra eficaz del Espíritu Santo de Dios que nos permite ver en alguna medida la gloria del Padre. Cuando podemos ver esa realidad, el corazón empieza a sentir punzadas dentro de Él a causa del pecado. Y queridos, eso tiene que ocurrir. Cuando eso ocurre, el verdadero arrepentimiento está operando en el corazón. Y tal vez eso es lo que algunos tenemos que orar en esta noche y pedirle una medida de punzadas en el corazón. Tal vez tenemos que pedirle, Señor, danos punzadas en el corazón, danos una medida real de arrepentimiento, danos una medida real de quebranto a causa del pecado que nos aparta de ti, pero no solamente del pecado en términos de práctica, lo repito, del pecado del corazón, Señor. Danos una medida de arrepentimiento por todas aquellas cosas que de manera adúltera amamos más que a ti y que podamos verbalizar esas realidades, confesarlas delante del Señor y poner delante de Él también todas nuestras envidias. Todo aquello que nuestro corazón envidia, reflejo, como dije antes, de la mundanalidad. Queridos, el salmista, él se arrepiente. Él siente punzadas en su corazón. Yo espero que el Señor, que el Espíritu Santo en alguna medida nos dé también el experimentar esa realidad en nuestro medio. Esa realidad en nuestro medio. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista no solamente sintió punzadas en su corazón, él también, a partir de esa realidad tan aguda que luchó contra la mundanalidad, él se dio cuenta de que la única razón por la cual en todo ese proceso de quebranto,
de lucha, de pecado, la única razón por la cual él de manera definitiva no se apartó de Dios es porque Dios no se apartó de él. Versículo 23, versículo 24 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Queridos hermanos, de esto me he dado cuenta de manera bastante aguda en el proceso de lucha contra la mundanalidad en mi propio corazón. He llegado a la conclusión de que la única explicación para que yo no corra atrás de otras cosas que no son el Señor, que no son mi Dios, y que yo permanezca bajo los tratos de su mano, aun cuando Él me azota de manera firme, la única razón por la cual yo permanezco con Él es porque Él me sostiene de la mano derecha, porque Él me hace permanecer en el camino, porque una y otra vez Él es como un león rugiente que lucha contra los enemigos y demonios de mi propio corazón. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él no nos suelta, porque Él nos mantiene firmes en el camino, y eso es lo que Él entendió. Me has guiado según tu consejo, y después me vas a recibir en gloria. Pero queridos hermanos, el modo, y déjame decir esto y que esto se entienda, el modo por el cual el Padre nos sostiene y nos mantiene en el camino es la vía del arrepentimiento. Es la vía del quebranto. Es la vía mediante la cual las punzadas están operando en el corazón y nosotros estamos pidiéndole al Señor, Señor, como una bestia delante de ti. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Dame un corazón limpio para que yo pueda experimentar y conocer y confesar que bueno es Dios para con su pueblo, bueno es Dios para con Israel. Es después de vivir todo ese quebranto, todo ese trato delante del Señor, desde que Él empezó a experimentar envidia a causa de la mundanalidad de su alma, para después entrar en la presencia del Señor y a partir de la realidad evaluar de manera clara y evidente que todo aquello que él consideraba que era bueno en la vida del impío, en efecto eran evidencias del juicio de Dios. A partir de esa realidad reconocer que en efecto el Señor le estaba guardando, arrepentirse de sus pecados, confesarlos, sentir punzadas en su corazón, confesar la providencia de Dios manteniéndole en el camino en todo ese proceso. Después de toda esa realidad, Él llega a los versículos con los que comenzamos el sermón. Él dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, sí, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Querido hermano, ¿por qué Dios te está frustrando la vida? Le voy a decir así, un poco así. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no te da el trabajo que tú dices, eso es lo que quiero? ¿Por qué Dios no te da el hijo que tú dices, Señor, dame este hijo? ¿Por qué Dios no te da aquel ministerio con el que tú sueñas y en el cual te proyectas? ¿Por qué Dios está el tiempo entero poniendo trabas en tu camino? Porque te ama. Porque te ama. Mira lo que dice Agustín en sus confesiones. Me encanta esta frase de Agustín. Él dice, ardía en ansias de fama, dinero y matrimonio. Y tú te reías de mí. Me hacías sufrir amarguísimas dificultades. Pero tú me eras tanto más propicio cuanto menos me dejabas hallar dulzura en lo que no fueras tú. Esta es una realidad para todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente vive esta experiencia. Todo verdadero creyente pasa por esta realidad. Y la única manera de encontrar verdadera alegría, contentamiento y gozo exuberante es entrando en la presencia del Señor. Es evaluando la realidad de la vida y de los tratos divinos a partir de la perspectiva del Padre. Y a partir de esa realidad, por la sangre del Cordero Jesús y la obra del Espíritu Santo, sentir punzadas aquí dentro. Arrepentirse, confesar. Señor, soy envidioso. Señor, esto está en mi corazón.
Señor, yo confieso que el deseo desordenado de esto en mi vida es la raíz de mis males. Es pecado, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Y a partir de esa realidad, queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios viene y nos permite ver un poquito más de la gloria del Padre. Y nos permite ver un poquito más de su hermosura, de su grandeza, de su poder, deleitarnos en Él. Y a partir de esa realidad no solamente deleitarnos en Él, pero dejar de envidiar a nuestro prójimo y servirle en amor. Servirle sinceramente, servirle con lo que Dios nos ha otorgado, servirle con todo el corazón, ponernos delante de Él. Pero hermano, hermana, hay cosas por las que arrepentirte en el día de hoy. Hay cosas por las que arrepentirte delante del Señor en esta noche. Yo quiero animarte, quiero animarnos como iglesia a tener un tiempo de reflexión y a poder pedirle al Señor, Señor, evalúa nuestro corazón. Como iglesia, evalúa nuestro corazón. Como individuos, pero también como iglesia, Señor. Evalúa nuestro corazón para que tú puedas quitar de nuestro medio toda forma de pecado del corazón, pecado encubierto, pecado que no se expresa ni en la práctica religiosa y muchas veces no tanto tampoco en la vida, pero está en el corazón. Señor, trata eso con nuestras vidas. Danos ese pungimiento, ese dolor del alma y déjanos conocerte como te conoció el salmista.